Excelente día para todo programador. Previamente estuvimos trabajando con un programa que manejaba dos variables globales y operaciones que actuaban sobre este conjunto de datos. Operaciones que actúan sobre un conjunto de datos es la base de las estructuras de datos, y vimos este programa de manera introductoria para una aplicación ABC. El arreglo de elementos tenía un máximo de capacidad de almacenamiento, y cuenta elementos nos iba a servir para determinar, saber durante la ejecución del programa cuántos elementos estaban lógicamente almacenados en este arreglo. A través de operaciones alta, baja y listado estuvimos revisando este programa y hacíamos una validación acerca del tamaño de el arreglo contra la cuenta de elementos, que si max elementos es el tamaño del arreglo y cuenta elementos todavía no excedía el máximo de elementos, entonces podíamos capturar un elemento a guardar, almacenarlo en la siguiente posición del arreglo donde tocara almacenar, y luego incrementábamos la cuenta de elementos. Cuando esta pregunta resultaba en falso, que ya la cuenta de elementos se hubiera hecho igual que el máximo, pues teníamos que informar que no había más espacio para capturar elementos. Para poder capturar algún dato diferente, pues teníamos que ejecutar la baja de un elemento con eliminar, dando una posición para remover uno de los elementos. Entonces este diseño pues nos permitía almacenar un máximo de elementos, y ese diseño lo evolucionamos para representar un arreglo de registros de tipo persona, para representar un arreglo de profesores, un conjunto de profesores, también con una cuenta de profesores. Hacíamos esta verificación para no excederse del máximo de profesores, y si no excedíamos el máximo de profesores, entonces modificábamos uno de los registros profesor y realizamos luego en el incremento de la variable de cuenta profesores. Estuvimos dándole seguimiento a través de una corrida de escritorio, cómo se iba llenando este arreglo, cómo se liberaban espacios cuando ejecutabas la baja de un registro, y teníamos la cuestión de decidir el tamaño del arreglo de registros para que le funcionara a mi cliente y que no le apareciera ese mensaje de que no hay más espacio para captura, que no le apareciera en un futuro próximo, que tardara bastante en que le apareciera ese mensaje a mi cliente. Entonces, pues ese programa se manejaba todo en la memoria RAM, ¿verdad? También ese es otro aspecto. Hay videos en el canal acerca de cómo escribir información en un archivo en disco duro. También hay videos acerca de eso, los puedes encontrar. Y también en otra ocasión estuvimos platicando acerca de la creación de archivos de biblioteca. Eso lo vimos también a detalle. Todos los videos necesarios para tu aprendizaje de este video, acuérdate que están en la descripción. También vimos cómo limpiar la pantalla en otro video, y ya más recientemente estuvimos jugando con un par de arreglos declarados de forma estática. Inicializábamos uno de los arreglos, copiábamos su información de ese arreglo hacia el otro arreglo, imprimíamos el arreglo destino, y esta notación la modificamos para la notación necesaria para representar un arreglo dinámico. Un arreglo que se solicitaría su espacio de forma dinámica con malloc en lenguaje C. El uso de memoria dinámica lo platicamos a detalle en un video anterior, y platicamos acerca de las variables utilizadas de forma estática y las que son dinámicas. Las que son dinámicas tenemos que liberar su memoria con free, y también lo vimos en C++, cómo creábamos ese arreglo y cómo liberábamos la memoria de ese arreglo. Estos conocimientos los vamos a conjuntar para evolucionar este programa, de modo que este arreglo, cuando se llene, crezca en su tamaño, y que cada que se vaya llenando vaya creciendo, vaya incrementando su número de celdas, que va a tener un tamaño de celdas inicial, pero lo vamos a ver cómo vaya creciendo. Le vamos a ver la unión de todos estos conocimientos, ¿sí?, para el agrandamiento de un arreglo. Y lo vamos a estar
viendo en memoria RAM cómo se van colocando las variables en la memoria. Hoy es lunes 5 de abril de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. ¡Yuhu! ¡Qué emoción! Memoria dinámica. Esto es muy hermoso, saber manejar la memoria dinámica. Fíjate que en esta versión del programa estoy colocando la notación de apuntador para el arreglo de elementos. Antes lo teníamos con esta notación de arreglo estático y ahora lo tenemos con la notación de arreglo dinámico. Esto arreglo todavía no existe en este punto del programa, pero va a existir el arreglo ya en esta línea. Aquí se va a crear el arreglo, lo vamos a ver en C++. Ya hacer esto en lenguaje C, pues tú te encargas de hacer la traducción. Aquí estoy liberando la memoria del arreglo de elementos, ¿sí? Siempre que solicitas memoria con IO, hay que liberar la memoria con delete. En este caso lo creé como un arreglo, hay que liberar la memoria con delete array, delete corchetes. Algo que quizás espero que se te quede pues en tu conocimiento, que lo recuerdes por siempre, y ahorita nada más lo estamos viendo de forma básica, es de que si las llaves delimitan un ámbito, en este caso de la subrutina, las llaves pueden delimitar un ámbito más grande en la programación orientada a objetos. Por ejemplo, pueden delimitar el ámbito de una clase. Cuando tú vieras los videos de programación orientada a objetos, también se van a utilizar estos corchetes. También se aplican, estas llaves que abren y cierran, delimitan ámbitos, espacios de trabajo. Entonces, hablando de un ámbito delimitado por llaves, siempre que tú solicitas memoria de forma dinámica, acuérdate siempre que en el ámbito que tú lo hayas solicitado esa memoria, preferentemente en el mismo ámbito hagas la liberación de ese espacio de memoria, que te acuerdes de hacerlo en el mismo ámbito. Eso lo voy a platicar a más detalle en otro video dentro de la programación orientada a objetos, ¿sí? Pero que se te quede eso de momento como una regla. Tú podrías brincarte un poquito las reglas para otras necesidades, ¿sí? Pero normalmente que fuera en el mismo espacio delimitado por llaves que abren y cierran, donde tú solicitas memoria dinámica, ahí mismo liberes la memoria de esa estructura de datos, ¿sale? Entonces, dentro de registrar elemento, estamos haciendo el uso de ese arreglo de la misma manera que en la versión anterior, la que vimos en un video anterior. Si te fijas aquí en las modificaciones que también tiene este programa, es que tiene una subrutina limpiar pantalla y tiene una subrutina pausar. Esas subrutinas están albergadas en un archivo de biblioteca que no hace falta verlo, porque tú, uniendo los conocimientos, podrías hacer ese archivo de biblioteca. Luego, entonces, ya entendido cómo los pequeños cambios que están en este programa, pues le podemos hacer pruebas de ejecución, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar las opciones del menú para seguir la pista. Si usamos la opción 3, pues dice listado de elementos, que no hay elementos que mostrar, ¿verdad? Le doy Enter, entrar, le doy alta, ¿verdad? Y entonces aquí dice que el valor entero a guardar, digamos que el valor 10, lo guardo, ¿sí? Y le doy listar. Y entonces ahí sale el valor 10. Esta forma de imprimir, acuérdate que tú no se la mostrarías a tu cliente de esta manera. Y yo la estoy usando para que tú sepas que en la celda 0 del arreglo está el valor 10, ¿verdad? Le doy alta otra vez, el valor 20 digamos, le doy listar y están el 10 y el 20, ¿verdad? Le doy alta otra vez, un 30, le doy listar y ahí está 10, 20, 30. Si le doy alta de nueva cuenta, pues dice que no hay más espacio para captura de elementos. En esta versión del programa todavía no agrandamos el arreglo y pues solamente utilizando la operación baja, por ejemplo aquí dándole una posición 0, que la posición 0 fuera la que se removiera el dato, y entonces al listar los elementos pues ya se recorrieron, ¿verdad? Y como ya se recorrieron los elementos, pues yo ya puedo almacenar un elemento más, ¿verdad? Y los listo y ahí están, ¿verdad? Entonces, terminando con esta versión del programa, pues vamos a ver el agrandamiento de arreglo. El agrandamiento de arreglo, acá lo que vamos a ver de diferente
es que nuestra constante de max elementos que nos servía para crear el arreglo y para validar que no se pasara del tamaño del arreglo, pues ahora la hemos modificado a max elementos inicial. O sea, vamos a tener un tamaño inicial para el arreglo y pues ese tamaño inicial lo vamos a guardar en una variable global. Vamos a crear el arreglo del tamaño de esta variable global y max elementos ahora como variable, que si te fijas tiene el mismo nombre semánticamente que el anterior, pero ahora como variable, nos va a servir para que cuando se agrande el tamaño del arreglo, que ya sea 4 su tamaño, pues max elementos va a valer 4. Cuando el arreglo mida 5 celdas, pues max elementos va a valer 5. Vamos a darle seguimiento a la colocación de todas estas variables en la memoria RAM. ¿Sí? Vamos a ver aquí la línea 10, dice variable elementos. Entonces, variable elementos se coloca en la memoria RAM. Aquí está. Variable elementos es una variable global y como lo sabes de videos anteriores, toda variable global se inicializa en 0 y entonces aquí le asignamos un 0. Tú dirás, pues elementos igual a 0, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Es una variable de tipo apuntador? Pues sí, realmente se almacenan ceros, en las variables globales, independientemente del tipo de dato que sean. Y entonces para los fines de nuestro programa, si una variable que nos permite referenciar un espacio de memoria, si vale 0, pues significa que no hace referencia a ningún arreglo. ¿Sí? Realmente esta variable se le va a asignar un 0 en la ejecución del programa. Cuenta elementos también se va a colocar en la memoria RAM y también se le va a asignar por defecto un valor 0 como toda buena variable global. Luego, max elementos es otra variable global que la vamos a colocar aquí. Si te fijas, se nos está llenando aquí el espacio de la memoria RAM. Bueno, se está ocupando, todavía no se llena. Y max elementos igual a 3, ¿verdad? Porque max elementos inicial vale 3 y entonces se le asigna un 3 a max elementos. Viniendo acá abajo, la ejecución del main, línea por línea, aquí estamos en la línea 21 y se solicita memoria para la variable opción menú. Entonces opción menú habrá de colocarse también en la memoria RAM. Ahí está. Siguiente línea. Dice aquí que se solicita memoria para un arreglo de tamaño max elementos. Max elementos vale 3. Entonces está solicitando memoria para un arreglo de 3 celdas. Ese arreglo de 3 celdas entonces se va a colocar en la memoria RAM y vamos a representarlo así a este arreglo. ¿Sí? Vamos a representarlo así. Si te fijas, 3 variables aquí, ¿sí? 3 variables de tipo entero, ¿verdad? Y pues este arreglo, que son 3 enteros juntos como un arreglo, pues más o menos lo estoy dejando al mismo tamaño, ¿no? que las otras variables, para que lo veas como el mismo espacio siendo ocupado, en este caso para un arreglo de 3 celdas. Cada una de estas variables que nosotros tenemos aquí colocadas en la memoria RAM realmente se colocan en algún lugar, en una dirección de la memoria RAM. La memoria RAM 4, 8, 16 GB, 32 GB, quién sabe cuánto tengas de memoria RAM para el momento que veas este video. Cada una de tus variables se va a colocar en una dirección de memoria. Una dirección de memoria es como la dirección de una casa. Es un lugar accesible que nosotros podemos llegar a él. ¿Sale? Y para llegar a estas variables, pues realmente en lo más profundo de lo que es la ejecución del programa, pues se utilizan direcciones de memoria. Entonces, esta variable elementos podríamos pensar, para los fines de nuestra ilustración, que se hubiera colocado en la dirección de memoria 9500. ¿Sí? Podríamos pensar, y nada más por jugar con las direcciones de memoria y no hablando de las direcciones de memoria que pudieran ser más cercanas a la realidad, eso lo podríamos platicar en otro video más a detalle, pues cada variable, si te fijas, está en un espacio diferente. Esta es la dirección 9500, como la casa 9500,
el domicilio 9500 de una ciudad, el domicilio 9600 de una ciudad, y así también pues max elementos va a tener su lugar, su domicilio, su dirección, y también opción menú también va a tener su lugar. Vamos a ponerle que 9800, ¿sí? Cada una de estas variables está en una dirección. Y entonces cuando tú solicitas memoria para un arreglo de 3 elementos, pues ¿qué crees? También este arreglo tiene una dirección. Y vamos a ponerle un numerito que me gusta usar en mis ejemplos, ¿sí? Que este arreglo se hubiera colocado en la dirección de memoria 10.000, ¿sale? Aquí más o menos del mismo tamaño cada una de las celdas, y este arreglo entonces está en la dirección de memoria 10.000. ¿Qué sucede con el operador new? Pues está solicitando un espacio de memoria para 3 enteros, porque max elementos vale 3, entonces un arreglo de 3 enteros, aquí está el arreglo de 3 enteros. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? El operador new está entregándole algo a la variable elementos. Si new logró colocar este arreglo en la dirección de memoria 10.000, como lo ves aquí, pues entonces el operador new entrega a la variable elementos el valor 10.000. Este 10.000 se va a asignar ahora en la variable elementos. O sea que la variable elementos, que es un apuntador, es para guardar la dirección de memoria de donde se encuentra un dato o un conjunto de datos. En este caso es un conjunto de datos. Elementos le estamos asignando la dirección de memoria del arreglo. Y para los fines ya de esta ilustración, hacerla así como que más bonita, más sabrosita, pues vamos a colocar por aquí una flechita, donde esta flecha lo que simboliza es referenciación. Elementos hace referencia a este arreglo. Elementos hace referencia a la dirección de memoria 10.000, porque en la dirección de memoria 10.000 se encuentra este arreglo. ¿Sí? Vamos muy bien. Excelente. Tú ahí acuérdate de poner preguntas en comentarios si algo de casualidad no te queda claro o necesita explicarse de alguna otra forma. Tú ahí házmelo saber en los comentarios lo que se necesite. Entonces ya estamos en esta línea, y elementos hace referencia a un arreglo. Elementos hace referencia a un arreglo. Este arreglo, ¿verdad? En cada una de sus celdas pues va a tener basura, ¿verdad? Porque no hemos guardado ninguna información en ninguna de las celdas. Opción menú también tiene basura. Y aquí estamos utilizando a opción menú con un paso de parámetros por referencia. Aquí está en el prototipo, la anotación, lo hemos visto en videos anteriores, paso de parámetros por referencia. Y entonces salimos de esta subrutina con una opción de menú elegida, ¿verdad? Digamos que elegimos la opción 1 del menú para poder guardar elementos en el arreglo. Nos brincamos lo de la opción de listar, ¿verdad? Y aquí, entonces, opción menú vale 1. Según sea opción menú, que vale 1, entonces en caso de que sea alta de elemento, que vale 1, pues vamos a registrar un elemento. Vámonos a la implementación de registrar elemento. Aquí abajito está. Como buenas costumbres, acostúmbrate a declarar las variables que necesita tu subrutina al principio de la subrutina. Siempre hacer eso. Esto es deseable, pero podríamos declarar a esta variable temp dentro de este ámbito, que es donde realmente se necesita, ¿sale? Declararíamos esta variable dentro de este subámbito por fines de eficiencia de la ejecución de nuestro programa. Cuando nos importara mucho la velocidad de ejecución, pues entonces declararíamos las variables al interior de los ámbitos. Sin embargo, pues yo te recomiendo en tus principios como programador, en tus inicios pues como programador, que procures declarar las variables que necesita tu módulo de programa, en este caso registrar elementos, las declares al principio de la subrutina. ¿Sale? Ya te preocupa la eficiencia, entonces ya empiezas a declararlas en subámbitos y el programa se empieza a poner un poquito más nebuloso.
¿sale? Un poquito más nublado comprenderlo, se pone un poquito más, pero de momento pues hagámoslo así. Aquí, entonces iniciamos la ejecución de esta subrutina y vamos a solicitar memoria para la variable temp. La variable temp pues habrá de colocarse también en la memoria RAM. Aquí vamos a colocarla, digamos, y entonces elemento también se necesita colocar en la memoria RAM y la vamos a colocar, digamos, aquí. Variables que tienen basura porque son variables locales, ¿verdad? No tienen valor inicial como las globales. Y luego procedemos a revisar esta condición. Cuenta elementos es igual a max elementos. Y pues aquí tenemos cuenta elementos vale 0, max elementos vale 3, pues no son iguales, ¿verdad? Como no son iguales, entonces este disparador no se ejecuta. Y entonces procedemos a capturar un dato como elemento. ¿Recuerdas que habíamos guardado la primera vez que capturamos en elemento el valor 10? ¿Sí? Entonces aquí guardamos un 10 y entonces aquí estamos guardando ese valor 10 en la celda que le corresponde al arreglo de elementos. Cuenta elementos vale 0, así es que eso se va a utilizar como celda del arreglo, donde vamos a guardar. Este 10 se va a guardar en la celda 0 del arreglo, vamos a ponerlo como por aquí, así. Y entonces ya hicimos esta asignación, el más actúa sobre cuenta elementos y entonces se incrementa a 1 cuenta elementos, ¿verdad? Sabemos hacerle corrida de escritorio a esto de otra manera, ¿verdad? Que lo hemos visto en videos con un Excel aquí haciéndole la corrida de escritorio, pero aquí lo estamos haciendo con el mapa de la memoria RAM. Registrar elemento lo ejecutamos una primera vez, ¿verdad? Lo compilamos, corremos y damos de alta el valor 10, ¿verdad? Y si damos listar elementos, pues nos aparecerá ese valor, ¿cierto? Acá curiosamente la otra terminal no la cerré. Aquí no la cerré. El otro programa. Y entonces estamos en esta situación, ¿verdad? Suponte que de nueva cuenta ejecutamos registrar elemento, ¿verdad? Bueno, nos salimos de aquí, ¿verdad? Y al salirnos de aquí, antes de entrar de nueva cuenta, pues al salirnos, curiosamente, pues estas variables desaparecen de la memoria RAM, ¿sí? Cuando termina la ejecución de una subrutina, pues todas sus variables locales desaparecen. ¿Sale? Se liberan esos espacios como lo estás viendo aquí. Y entonces salimos de registrar elemento y luego terminamos el switch y luego estamos preguntando a ver si opción menú es diferente de salir y pues opción menú vale 1 y eso es diferente de la opción 4 que es salir, así es que nos regresamos, ¿verdad? Acá al principio del dúo, elegimos otra opción de menú y suponte que volvemos a elegir la opción 1 y nos volvemos a meter en registrar elemento. Entonces nos metemos aquí de nueva cuenta y otra vez se van a colocar estas variables en la memoria RAM. Esas variables que borramos se van a volver a colocar en la memoria RAM, en algún lugar de la memoria RAM. Aquí no les pusimos dirección, pero pues cada variable estaría en algún lugar de la memoria RAM. Podríamos decir que de casualidad temp estuviera en la dirección de memoria 9400, por ponerle un numerito, y que elemento estuviera en la dirección de memoria 9300 para que todas tus cajitas pues tengan un lugar. Si te fijas, aquí tenemos a temp y a elemento y curiosamente en el manejo de la memoria RAM es posible que estas variables que son nuevamente colocadas en la memoria RAM se coloquen en los mismos lugares que se colocaron antes. Es posible que eso pase. ¿Sale? Sería cuestión de que tú imprimieras aquí con cout, que imprimieras elemento, a ver qué apareciera en la pantalla, a ver si tuvieras la suerte de que se imprimiera este valor 10, que sería basura en el momento de la declaración de la variable, pero si la variable se colocó en el mismo lugar que se colocó la vez anterior, pues entonces tendría en ese espacio de memoria el mismo valor que hubiera tenido pues en la ejecución anterior, ¿sale? Sin embargo, pues habríamos de pensar
¿verdad? Que esta variable, para los fines de nuestra ilustración, pues tiene basura, ¿sí? Tiene basura, no tiene un 10, tiene basura. Volvemos a revisar la cuenta de elementos a ver si es el máximo. Cuenta elementos es el máximo. No. Entonces este disparador no se ejecuta. Capturamos un elemento más. Digamos que para el elemento ahora guardamos el valor 20. Y entonces ese 20 se va atrás, que se escaneó aquí, ese 20 se va a guardar en la siguiente celda de cuenta elementos, ¿verdad? Entonces en la siguiente celda del arreglo de elementos, ¿sí? Que cuenta elementos vale 1. Y si vale 1, pues entonces en la celda 1 del arreglo es donde se guardaría ese valor, ¿verdad? Esta es la celda 1. Aquí guardo un 20. Y entonces ya se trasladó ese contenido aquí. Cuenta elementos se incrementa. Cuenta elementos la incrementamos a 2, ¿verdad? Y termina mi subrutina y otra vez estas variables habrán de liberarse ese espacio de memoria y suponte que me vuelvo a meter otra vez a registrar elemento con la opción de menú 1 y otra vez estas variables se van a colocar en la memoria RAM y entonces aquí las tienes de nueva cuenta las variables, ¿sale? Con la basura en la variable elemento, ¿verdad? Entonces, otra vez, cuenta elementos es igual al máximo. Cuenta elementos es igual al máximo. No, esta expresión da falso. Este disparador no se ejecuta. Venimos acá a escanear. Suponte que en el elemento ahora guardamos un 30. Bueno, antes de guardar ese 30, pues vamos a guardar el 20, ¿no? En el arreglo. Tenemos estos dos elementos. Y ahorita estamos otra vez en el alta y queremos guardar un 30, ¿verdad? Estamos queriendo guardar un 30 y este 30 lo estamos escaneando aquí y lo vamos a guardar en la celda siguiente del arreglo de elementos. Aquí la celda siguiente del arreglo de elementos sería aquí, ¿sí? En el arreglo de elementos, ¿sí? Cuenta elementos vale 2, ¿verdad? Y aquí utilizamos cuenta elementos en los corchetes, ¿verdad? Para guardar. Cuenta elementos vale 2, esta es la celda 2, ¿verdad? 0, 1, 2, esta es la celda 2. Y aquí guardaríamos ese 30, ¿verdad? Y luego incrementamos cuenta elementos a 3. Y aquí tenemos cuenta elementos en 3, ¿verdad? Terminamos la subrutina y estas variables van a desaparecer de la memoria RAM. Nos volvemos a meter esta subrutina otra vez eligiendo el alta, ¿no? Vamos a guardar este elemento, listamos los elementos, estamos en esta situación, ¿verdad? Y ejecutamos de nueva cuenta el alta. ¿Te acuerdas que ya tenía 3? Y ahí me está pidiendo dame el valor entero a guardar. ¿Qué sucedió? Otra vez se está ejecutando registrar elemento. Otra vez se van a colocar las variables temp y elemento en la memoria RAM. Otra vez se colocan. Elemento tiene basura. Sí, es una variable que no tiene valor ahorita guardado para la línea 62. Y llegamos aquí a preguntar, ¿cuenta elementos es igual al máximo? ¿Cuenta elementos es igual al máximo? Sí. Ya se dio esta eventualidad del disparador. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Temp es para una variable temporal, en este caso un arreglo temporal. No le estoy poniendo nombre de arreglo como tal. Elementos temp podría haber sido un nombre para esta variable, pero como la estoy usando de modo temporal, pues la puedo llamar temp, ¿sí? Eso en todo programa se entiende para una variable que la nombres así. Entonces fíjate que lo que está ocurriendo aquí. Aquí estoy creando un arreglo de enteros. ¿De qué tamaño? Aquí yo tengo algo que podría parecerte código loco, pero no está tan loco. Todavía no llegamos a ver código realmente así fumadísimo, loquísimo, sí que esté sí bien loco, no sé. Cuenta elementos más 1 es lo que estoy haciendo, fíjate aquí. Cuenta elementos más 1. Cuenta elementos vale 3. Entonces cuenta elementos más 1 da 4, ¿verdad? Ese valor 4 lo estoy asignando en max elementos. O sea, ahora max elementos ya no va a valer 3, va a valer 4. El valor de max elementos es lo que se está utilizando dentro de los corchetes para crear el arreglo. Entonces max elementos vale 4. ¿Qué estoy pidiendo aquí? Crear un nuevo arreglo de 4 celdas. Ese nuevo arreglo de 4 celdas, imagínate que lo tenemos aquí.
4 celdas. Vamos a ponerle 4 celdas. Así. Quizás un poquito por así, para que queden más o menos del mismo tamaño las celdas. Más o menos con el tamaño del arreglo de acá arribita quizás. Y mira, este es un arreglo ahora de 4 celdas. 0, 1, 2, 3 posiciones del arreglo. Este arreglo de 4 celdas, imagínate que se hubiera colocado en la dirección de memoria 20.000. Este arreglo está en la dirección de memoria 20.000. Entonces, el operador new entrega a la variable temp el valor 20.000. Entonces, temp ya no va a valer basura, vale 20.000. Vale la dirección de memoria 20.000. ¿Sale? Vamos a poner a temp un poquito aquí arribita y aquí abajo. Y vamos a poner esta flechita así para hacer la ilustración de la referenciación. Y entonces temp vale 20.000. ¿Sale? Temp vale 20.000 por esta asignación que se hizo aquí. Y entonces este arreglo está ubicado en la dirección de memoria 20.000. Temp hace referencia a la dirección de memoria 20.000, que es un arreglo de 4 celdas. Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aquí un for, donde esta variable i, en lenguaje C++, se me permite declarar variables adentro del for. También es como cuando te platiqué de que podíamos declarar aquí a temp, ¿sí? Que te lo platicé hace ratito. Aquí se está solicitando memoria para la variable i. Y entonces una variable i va a aparecer aquí. Y esta variable i la estamos inicializando con 0. Y esta variable i pues va a estar colocada en algún lugar de la memoria RAM. Y vamos a jugar a que se colocó en la dirección de memoria 9200 esta variable i. ¿Sale? Entonces estamos preguntando que si i es menor que cuenta elementos, 0 es menor que 3, que eso es lo que vale cuenta elementos, 0 menor que 3, cierto, ¿verdad? Entonces nos metemos a ejecutar este bloque de instrucciones, elementos en celda i, o sea, celda 0, la i vale 0, ¿verdad? Y este es elementos. Elementos hace referencia a este arreglo. Este arreglo es elementos. Esta es la variable elementos, pero este realmente es el arreglo elementos. Entonces, la celda 0 es esta. Y que el contenido de la celda 0 de elementos, este valor 10, se copie en la celda 0 de temp. Este 10 se va a copiar acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Chepe? Ya se realizó esta copia, termina la iteración, i más, la i se incrementa a 1, ¿verdad? Y luego estamos corroborando a ver si la i es menor que cuenta de elementos. La i es menor que cuenta elementos, es verdadero, ¿verdad? 1 menor que 3 es cierto y nos volvemos a meter aquí, ¿verdad? Elementos en celda i, que la i vale 1. Elementos en celda 1 tiene un 20. Ese 20 copiarse a la celda 1 de temp, a la misma celda, ¿verdad? Acá abajito. Entonces aquí colocamos ese 20, ¿sí? Ahí está guardado. Terminamos iteración y más, incrementamos la i y entonces la i vale 2 y luego preguntamos que si 2 menor que cuenta elementos, ¿verdad? La i que vale 2 menor que cuenta elementos es cierto, ¿verdad? 2 menor que 3 y nos volvemos a meter elementos en celda i, la i vale 2, elementos en celda 2, que vale 30, guardar en temp en celda 2, este es temp, ¿verdad? En celda 2, aquí se guardaría ese valor 30, ¿sí? Termina la iteración y más, ahora la i va a valer 3, ¿verdad? Y luego preguntamos que si la i menor que cuenta elementos, 3 menor que 3, eso es falso, ¿cierto? Y entonces dejamos de iterar. Y ahora mira lo que pasa aquí. Delete array elementos. Y dices, ¿qué? Aquí estaba el delete array de elementos, ¿verdad? Espérate tantito. Este delete array elementos, ¿qué es lo que está haciendo? Elementos es esta variable.
Elementos, ¿qué valor tiene almacenado? El 10.000, ¿verdad? Elementos se encuentra en la dirección de memoria 9500. Pero elementos tiene guardado el valor 10.000. Esta caja vale 10.000. Entonces aquí es como decir delete dirección de memoria 10.000. Si tú haces el delete de una dirección de memoria, en este caso delete array, si es lo que estamos usando, entonces esta dirección de memoria, este espacio 10.000 que es para un arreglo de 3 celdas, se libera. Desaparece de la memoria RAM. Lógicamente ya no está reservado ese espacio. Ahí podríamos colocar otras variables de la ejecución de nuestro programa. Y entonces elementos ya no está haciendo referencia a ningún lugar en este momento. Elementos vale 10.000, pero realmente ya no hace referencia al espacio del arreglo que hacía referencia. Y ahora mira esta línea 70. Elementos igual a temp. Temp, ¿dónde está? Aquí está temp. Temp es una variable que hace referencia a este espacio, pero temp es una variable que vale 20.000, ¿verdad? Entonces es como si dijeras aquí, elementos es igual a 20.000. Eso es temp, ¿sale? Entonces, si temp vale 20.000, entonces el valor 20.000 se va a copiar acá. Elementos entonces ahora vale 20.000. ¿Qué quiere decir esto? Que elementos ahora hace referencia a este arreglo. Tanto temp como elementos hacen referencia al mismo arreglo, ¿sale? Y entonces elementos ahora hace referencia a un arreglo de 4 celdas. Terminamos este disparador, ¿verdad? Y venimos a escanear elemento y aquí está esperando un elemento, digamos el 40. Yo guardo el 40 en la variable elemento y entonces este 40 en la variable elemento, pues aquí lo asignamos, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Elementos en la celda cuenta elementos. Elementos en la celda cuenta elementos. Esta es la celda cuenta elementos porque cuenta elementos vale 3. Celda 0, celda 1, celda 2 y celda 3. En esta celda 3, aquí vamos a guardar el valor de elemento, que es un 40. Ese 40 lo vamos a guardar aquí, ¿sí? Y entonces incrementamos cuenta elementos. Cuenta elementos ya no va a valer 3, ahora va a valer 4. La cuenta de elementos es 4 porque yo tengo 1, 2, 3, 4 elementos guardados aquí. Esta línea ya se terminó de ejecutar. Termina de ejecutarse este módulo de programa, registrar elemento. ¿Y qué va a suceder? Se va a liberar la memoria de todas tus variables locales, ¿verdad? Eso es lo que sucedería. Vamos a darle por aquí control Z a esto. Permíteme. Tun, 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 tun. Hasta aquí. Elementos valía elementos valía 10.000, ¿verdad? Vamos a darle por aquí. Elementos valía 10.000, ¿sale? Hasta este punto, delete array, desapareció el arreglo de 3 celdas, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió, ¿sí? Elementos hace referencia a temp, ¿verdad? Eso lo vimos, ¿verdad? Vimos que hacíamos la referenciación. Algo que me brinqué es lo que sucede dentro de este for. Después de haber copiado todos los elementos del arreglo que ya no existe al arreglo que es temp, ¿sí? Cuando se termina la ejecución de este for, porque esto se vuelve falso, esta variable i desaparece de la memoria RAM. Esta variable i desaparece. ¿Sí? Y entonces, luego desaparece el arreglo que ya no lo ves aquí. Luego de que desaparece la i,
Y luego hacemos que elementos haga referencia a temp. Elementos haga referencia a temp. ¿Sí ven? Elementos para hacer referencia a temp, lo que hizo fue recibir el valor 20.000 en la variable elementos, 20.000 en la variable elementos, y entonces hace referencia a este arreglo de 4 celdas. ¿Sí? Entonces capturamos un elemento, capturamos aquí el valor 40, ¿sí? Y luego guardamos el 40 en la celda que correspondía, ¿verdad? ¿Sí? Y luego incrementamos el valor de cuenta elementos, ¿verdad? Ahí está. Y luego termina esta subrutina luego que yo haga el enter del pausar, ¿verdad? Cuando yo hago el enter del pausar, van a desaparecer todas las variables locales de esta subrutina. Esta variable era local del for, desapareció antes, ¿sale? Estas dos variables desaparecen hasta que se ejecuta la última, después de que se ejecuta la última instrucción de esta subrutina. Entonces pausar, se termina su ejecución y estas dos variables van a desaparecer de la memoria RAM. Temp y elemento van a desaparecer de la memoria RAM. ¿Sí? Pero este arreglo no va a desaparecer. Este arreglo permanece. ¿Sí? Este arreglo permanece porque fue un arreglo creado dinámicamente y la dirección de memoria de ese arreglo se guardó de momento en esta variable temporal, pero luego hacemos referenciación a ese arreglo a través de elementos. Elementos hace referencia al mismo arreglo. Elementos hace referencia al mismo arreglo. Entonces este arreglo se creó con new y la única manera de desaparecerlo es con una instrucción delete array. Si nosotros volvemos a ejecutar esta opción de alt elemento, nuevamente nos va a pedir valor a guardar. 50, digamos. Y si yo listo los elementos, mira que tengo 5 elementos. ¿Sí? O sea, que al terminar la ejecución de la subrutina, pues terminé teniendo mi arreglo de elementos, ¿verdad? Tras otra ejecución, termina siendo mi arreglo de elementos de tamaño 5, de 5 celdas. Y elementos hace referencia a ese arreglo de 5 celdas. ¿Sí? Elementos hace referencia a ese arreglo de 5 celdas que no estaría en la dirección de memoria 20.000. Posiblemente se hubiera colocado en la dirección de memoria 30.000 cuando lo hubiéramos creado. El arreglo de 5 celdas se habría creado en la dirección de memoria 30.000 y habríamos copiado todos los elementos del arreglo en la dirección 20.000 hacia el arreglo de la dirección 30.000. ¿Sale? Entonces elementos valdría 30.000 porque este es otro arreglo, ¿verdad? Es un arreglo distinto al de 4 celdas. Cada vez que se ejecutara esta subrutina se va a crear un nuevo arreglo en una ubicación de memoria diferente y entonces elementos se va a quedar con la dirección de memoria de ese arreglo que temporalmente se creó con la variable temp, temporalmente, pero realmente se vuelve permanente ese arreglo al hacer que elementos se haga referencia hacia ese espacio de memoria. ¿Cómo ves? ¿Está hermoso? Este programa tú lo podrías ejecutar al infinito y más allá y guardarle un 60 y listar los elementos entre comillas al infinito y más allá, porque en algún momento pues notarás que este espacio de memoria yo sigo agrandando el arreglo y me voy a acabar el espacio de memoria. De que me lo acabo, ¿sí? Dibujando, de que me lo acabo, me lo acabo. Entonces ojalá que este contenido, esta explicación haya sido hermosa. Acuérdate de que muchos programadores, el mundo necesita 4 veces más programadores que lo que las universidades egresan de ingenieros de diferentes carreras de la computación, ¿no? 4 veces más de lo que las universidades egresan al mundo. Y entonces, pues aquí dejamos esta implementación, ¿verdad? Esta implementación aquí la dejamos con este diseño, esta forma de implementación
¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ilustrar este arreglo, ¿verdad? Este arreglo como se terminó quedando. Vamos a dejarlo aquí guardado y vamos a ponerlo como por aquí abajito, quizás con un tamaño más chiquito para que se alcance a apreciar el arreglo. Vamos a ponerlo como por aquí y esto como por acá y esto como así y esto quizás más chiquito y así, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El listado de elementos. Vamos a verlo por aquí. Esto sería lo que estaríamos aquí manejando, ¿verdad? Para nuestra ilustración. Y yo te agradezco estar allí. Este contenido siendo de valor, suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.